Yo creo que ahora, ¿vale? Vale, ya estamos avisados y ahora entro a quitar la transcripción. Detener transcripción, ya está. Detener. Vale. Solo estoy grabando la reunión. Eso es lo que quería. Bueno, tú me oyes bien, ¿no? Sí, 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 le oigo. Voy a cerrar aquí para que no se oiga ruido. Se grabe bien. Vale, bueno, pues vale, estamos grabando. Empiezo por el principio. Vamos a ver. Nosotros hemos realizado nuestro grupo. Espérate que voy a compartir pantalla, pues, para que todo lo que yo explique se vaya viendo. Vale, eso es. Aquí, por ejemplo, vale, tenemos aquí el sistema que hemos aplicado. Hicimos el grupo de discusión y ahora vamos a aprovechar todo esto que se habló, en el proceso de análisis. Hay unas tareas que vamos a reducir sistemáticamente, ¿vale? Para que sean mucho más rápidas de hacer. Vamos, se pueden hacer en 10 minutos, ¿de acuerdo? Que es lo de la anonimización, y eso. Y después ya empezamos con el análisis, ¿de acuerdo? Bien, la idea es la siguiente. Nosotros hemos hecho un grupo de discusión porque decimos que es un grupo transformativo. Y ahora vamos a precisamente explicar en qué consiste la transformación lograda. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Empezamos por la transcripción. Cuando yo tomo la transcripción, bueno, la voy a enseñar tal cual sale. Cuando me dan la transcripción, yo tengo este documento que tengo aquí, donde vienen todos los nombres de los participantes, ¿lo ves? Eso es. Sí, lo veo, Entonces, lo veo. ujú. Entonces, claro, este documento hay que anonimizarlo. Eso es lo primero que hay que hacer. En realidad os dijimos, lo anonimizáis, lo preparáis para el programa Atlas y tal, pero ahora mismo tenemos el problema de que licencias no tenemos para el manejo de Atlas. Nos puede buscar un poco de lío eso. Entonces, yo creo que para el análisis que hay que hacer, yo lo he hecho, y no hay ningún problema en hacerlo sin el programa informático Atlas, ¿vale? Que es el que te ayuda porque lo que vamos a hacer realmente está muy, muy, muy claro, ¿vale? No es una cosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este documento es anonimizar los nombres, ¿de acuerdo? Y, eh, y ponerle el número, porque es la manera en que vamos a reducir todo el trabajo que habría que hacer si no. ¿eh? Le ponemos número, que eso se pone aquí. O sea, el cambio de nombre se hace con reemplazar. Y tú dices, donde diga Nerea, que me parece que te puse Pepa, pues que diga Pepa, ¿vale? Y en vez de apellido, anonimizada. El apellido anonimizada. Pues Pepa anonimizada es Nerea a partir de ahora, ¿me entiendes? Y en todo, yo digo, busca Nerea y cambia por Pepa. ¿eh? Busca Prenda Catalán y cambia por anonimizada. ¿De acuerdo? ¿Y no se puede poner entero el nombre, Nerea Prenda, y tú le pones Pepa? ¿O tienes que ir, no, Nerea Bueno, Prenda? sí, lo puede hacer como quieras. Sí, 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 no hay ningún problema. Y por lo importante, que al final, cuando tú, cierro este ya, ¿vale? Cuando tú termines con ese documento, te quede así. Es decir, el tutor moderador, el participante 2, así se lo cambia al final, sí, de golpe. P2, dos puntos, P, ¿vale? Porque te acuerdas que el primer participante era Víctor, al cual le puse Ramón, ¿vale? Entonces cambié los nombres de todo el mundo y eso es un cambio automático que lo vas haciendo, ¿verdad? En el documento. Ninguna dificultad con esto, ¿verdad? No, no, eso es fácil. Vale, pues seguimos. Si aquí todo es fácil, Nerea, lo importante es saber el orden en que hay que ir haciendo las cosas, ¿vale? Vale, ya una vez que tenemos el documento anonimizado, pues no tendría estos números puestos, que es la numeración de filas, y eso te vienes aquí a formato, creo que era, a ver, antes espaciado, o sea, números de línea, ¿lo ves? Números de línea, continua, y pum, y se lo pone a todo el documento, ¿de acuerdo? De manera que si al final, para no tocar, ya una vez que lo tiene anonimizado, con pruebas que no aparecen los nombres y tal, pues lo puedes incluso guardar en PDF, ¿verdad? Y así ya no te va a cambiar nada de lo que tú hagas tocándolo o lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo ni siquiera lo he guardado en PDF, ¿vale?
Ni siquiera he llegado a guardarlo en PDF. Porque tienes que tener el Word para ir copiando y pegando los fragmentos, ¿vale? Para el análisis. Hasta aquí, ninguna dificultad, ¿verdad? Se trata de preparar el documento. ¿Por qué preparamos el documento así? Porque de esta manera... Ay, perdón. Yo después voy a poder... espérate, que tengo que tener... sí, era aquí. Es que he visto eso y me ha asustado. Es que asusta un poco esto en principio, pero ahora te lo explico. ¿Ves? Aquí aparecen los enunciados. Entonces, al tener numeradas las líneas, los episodios vamos a decir que va desde la línea tal a la línea tal, que es un conjunto de enunciados que tiene un mismo sentido, y cada enunciado, o sea, lo que dice la gente, ¿no? Cada enunciado pues tiene un inicio de página, de línea, perdón, y un final de línea. ¿De acuerdo? Con lo cual ya está localizada en el documento y podemos hacer la referencia, que es la clave. Igual que cuando citamos autores, aquí tenemos que citar la referencia de dónde sale el dato. ¿De acuerdo? Dime que sí. ¿Cómo? Y ese, lo de ENU, eso, el número ese de dónde sale. ¿Cuál? Venga. El que pone enunciado, Ahí, que pone ENU y sale un número 02, ¿eso de dónde eso sale? es. Eso es lo que te quiero explicar, ¿vale? Por eso te estaba pidiendo que me diera respuesta de monitoreo, que se llama, ¿no? Que me dijera sí o no. Porque esto es muy sencillo. El enunciado 238.244, me vengo aquí al documento que acabas de ver, donde lo tengo, que lo he cerrado, ¿no? Ay, qué bruto soy, lo he cerrado. Vale, está aquí. 200, perdón, perdona. Hemos dicho que vamos a ver el documento. Perdón, el enunciado 238. Entonces me vengo aquí y tan sencillo como... Ay, perdona, hija, que tengo esto. Me voy al 200, a la línea 238, ¿vale? 200, perdón, 238. Aquí está, ¿vale? Y aquí encontramos, ¿ves? El enunciado del que hemos copiado para pegarlo allí. ¿Lo has visto? Este va del Sí, lo he 238 visto, al... lo he Este visto. enunciado, Y lo ¿lo de ves? los episodios, eso lo pones tú, ¿no? También, ¿no? Espérate, no, ahora te digo cómo, ¿vale? Ah, vale. Pero dime que ya tienes claro de dónde salen estos textos. Sí, 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 sí. De las líneas tal a la línea tal. ¿De Sí, sí, acuerdo? sí. Vale, vale. Ya está claro, ¿no? Vale, vamos a hablar de este. Mira, un episodio. Este es el 2. Vamos a empezar por el 1, ¿vale? Porque los vaya a poner por orden, ¿vale? Entonces, el episodio 1, ¿cuál es? Pues el episodio en el que yo empiezo a hablar ya con Ramón. Porque, mira, a la hora de cortar los episodios, no hay que ponerlo todo, ¿vale? Aquí hay una cosa del comienzo, que se transcribe incluso toda la explicación del vídeo y tal, pues eso se lo salta uno. Todo esto, cosas de organización, venga, y cuando yo ya empiezo a hablar de verdad ¿eh? Del tema de la entrevista, es aquí, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque empiezo con la primera impresión de cada uno, individual, ¿lo ves? Entonces el episodio 1 coge toda mi conversación con Ramón, bueno, no es Ramón, era Víctor, ¿vale? Pero ya está anonimizado, hasta que termino de hablar con él, ¿eh? Termino de hablar con él y digo, bueno, pues ahora voy a hablar con Pepa, que en este caso eras tú, Nerea, ¿no? Y No, entonces yo empieza el soy Inma. episodio 2. ¿Has visto qué sencillo de cortar? Sí, yo Empieza. soy Inma. Ay, es Rafa. verdad que tú eres, llevo todo el tiempo diciéndote Nerea, hay que ver. Y el otro día también, además. No, el otro día fue al revés, a Nerea, no, bueno, no sé. Bueno, has visto, ¿no? Para cortar un episodio sencillamente es todo el conjunto de enunciados, ¿vale? Que van sobre una misma, digamos, idea, sobre una misma, con un mismo objetivo dialógico, ¿no? ¿Vale? Entonces en el diálogo yo cojo a Ramón, en este caso ya la vamos a hablar en anónimo, ¿vale? Cojo a Ramón y hablo con él y hasta que termino de hablar con él y paso a la siguiente, que es Nerea, Pepa aquí, ¿eh? Pues ya empieza el segundo episodio, ¿lo ves? O sea Sí, que sí, tú sí, también vale, sabrás, vale. tú sabrás cortar perfectamente tú. ¿eh? Puede haber que dentro de lo que iba a ser uno hubiera dos. Bueno, pues lo cortas en dos, porque se hablen de dos cosas muy distintas o algo así, no sé, pero vamos, en principio ya has visto. Ahora sigo con Pepa
Y cuando termino, que era Nerea, pues cuando termino con ella, empieza el episodio 3, que fue con Pilar, con María. ¿Ves? María. Y entonces, ya todo eso hasta que corto el siguiente, que fue contigo, con Carmen, te puse, ¿vale? ¿De Vale, vale, acuerdo? vale, vale. Claro, ¿qué pasa? Que esto está muy mal transcrito, pero yo me he ahorrado toda la transcripción. ¿Por qué? Porque yo solo he arreglado aquellos enunciados que he copiado y pegado en la tabla. Y entonces me he metido allí, me he escuchado el audio, porque todo esto lo estoy haciendo con audio, lo he hecho con audio, ¿vale? Y lo he puesto bien y he corregido para que se entienda bien, poniendo algunas comas, que se entienda bien lo que se quería decir, ¿vale? Pero en vez de arreglar toda la transcripción, que era lo que estaba previsto, pues arreglamos nada más que aquellos fragmentos que cogemos. ¿Por qué? Porque aunque esté mal transcrito, como nosotros el análisis lo hacemos con el audio, o sea, con el vídeo de la sección, vale, hasta aquí, ¿alguna dificultad en el corte de episodio? No, no, no. Obvi- Yo lo veo fácil. Obviamente, yo para cortar el episodio me guiaba por aunque tengo eso a mano, ¿me entiendes? Pero yo me guiaba por lo que iba escuchando aquí, ¿vale? Bueno, lo quito porque además tú no estarás escuchando el audio de esto porque no está puesto en... Bueno, lo has Perdón, entendido, ¿no? perdón, no Entonces, quiero fíjate. interrumpiros. Hola, Perdón. hola, un momento. Hola, No, ¿me no, no, escucháis, no, verdad? no interrumpes, Manolo. ¿Por qué va a Que, interrumpir? Dime. que preguntar, porque claro, creo que lo más importante es que sepan identificar los episodios. Porque claro, toda esta tarea técnica creo que la tienen muy interiorizada, ¿no? O sea, Pero es que seleccionar, es muy cortar y fácil en este pegar. caso, Manolo. Es muy Sí, fácil. oh, está marcado por las Porque preguntas. la única parte que está un poquito más difícil, y es muy sencillo, ahora le voy a explicar a Isma cómo se hace y así queda grabado, ¿no? La única parte que es más difícil es la del choque discursivo, porque ahí Ah, ya no hay unas preguntas claras que estén delimitando la intención discursiva, ¿me entiendes? Sino que vale, el grupo empieza a hablar y sí, más entonces en importante. esa parte, pues ya vemos qué conjunto de enunciados van en una línea y cuando se agota ese tema, se abre otro, pues entonces otro enunciado y ya Bien, está. bien. Y después el final es muy fácil porque también vuelve a ser muy así. Ahora lo vemos, ¿vale? Bueno, Isma, dime, ¿tú te estás enterando entonces de que hay dos unidades de análisis, una más global, que es el episodio, que son conjuntos de enunciados que tienen una misma intención discursiva, y los enunciados que lo componen, que es la unidad básica, ¿vale? Que es la que usamos para entender el posicionamiento y el nivel de conciencia de la persona, ¿vale? ¿Lo entiendes? Sí, sí, sí. Lo entiendo, lo entiendo. Perfecto, pues es que a mí me sirve mucho que tú estés ahí, porque de esa manera quien escuche el vídeo, pues también lo habrá entendido. Y si no, pues lo vuelvo a repetir. Bueno, como te decía antes, estas son las respuestas de monitoreo. Bueno, Manolo, sigo entonces explicando la parte de los episodios, ¿vale? Vamos para adelante. Venga, entonces, si os fijáis, yo he ido cortando y he cortado, bueno, como le he dicho a Isma, no hemos empezado directamente donde empieza la transcripción, porque ahí hablan de un montón de cosas que no me interesaba, y sino que empecé cuando ya empezaba el asunto, ¿vale? Entonces fui uno por uno, cortando los episodios de la impresión previa. Después, de nuevo, vienen unos episodios bastante largos, ¿eh? Hasta aquí fue la primera impresión, hasta el 4. Después, cuando termina el 4 con Isma, ya empiezo, pero una nueva ronda con el primero, que era Víctor, aquí Ramón, ¿no? Entonces empiezo con él y ya no termino el episodio hasta que termino con él de nuevo, porque es una conversación muy, 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 muy de que él manifieste una serie de respuestas a preguntas en lo que llamábamos la ronda rápida. Cuando termina la ronda rápida con Ramón, cierro el episodio 5 y aparece el episodio 6 con Nerea, en este caso Pepa, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Cierro ahí y bueno, donde uno más o menos cree conveniente, para que tenga unidad el siguiente episodio y ya sigo con Pepa hasta que empiezo con la otra y tal, hasta que llego así hasta el número 8, ¿vale? Una pregunta, Rafa, este documento así anonimizado y tal está en el grupo, ¿verdad? Sí, Para tenerlo de os lo mandé. ejemplo, digo. Sí, sí, os lo mandé el otro día. Vale, vale, vale. Y también os mandé este documento
con las tablas y todo para que lo uséis tal cual. No tenéis más que cambiar los datos. ¿Vale? Vale, vale. Sí, 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 Entonces, vale. el documento de análisis después lo ponéis en anexo, porque esto tiene mucho volumen. Esto lo ponéis en anexo y ya está, ¿vale? Sí, sí, os hemos mandado todo y el ejemplo este y todo. Si era para que lo vierais como en un grupo en el que habéis participado, como yo he hecho el análisis, para que ustedes lo repitan ahora. Pero es tan sencillo, ¿verdad? Cortar los episodios. De momento, ninguna dificultad, porque como se va teniendo una ronda con cada uno, pues cada ronda, ¿vale? Vale. Entonces llego a terminar esta la ronda rápida con, bueno, con Isma, y entonces empieza el choque discursivo, que os acordáis, era la idea de si era el mismo posición, se trataba de crear un poco de polémica en que empezaran a hablar, ¿no? Entonces, y que de alguna manera identificasen su posicionamiento respecto de los demás, etcétera. Hay el episodio 9 y están hablando de si están en la misma posición o no, tal, no sé qué. Y después hay un cambio de temática, más o menos, y eso entonces yo le llamo episodio 10, lo corto por ahí, ¿vale? Porque hay un cambio de temática entre el grupo y llega un momento en que se agota esa temática y se abre otra, y entonces, bueno, pues, ¿vale? Le abro otro episodio y ya cuando terminan esto ya no hay más episodios, porque luego ya después vienen los episodios de cierre, eso ¿eh? ¿De acuerdo? Y de nuevo entramos, bueno, no, espérate, que había uno más, que me he equivocado. ¿Eh? Y ya detrás de eso, pues ya venía el cierre un poco ¿vale? 13. Ah, no, están todavía hablando, sí. Como veis, cada vez que cambiaban de temática y abordaban, digamos, un objetivo discursivo nuevo, yo le ponía episodio nuevo y ya está. ¿Vale? De esa manera tenemos bien delimitado el texto, lo que es la transcripción en episodios y enunciados, y eso nos permite el juego de análisis que luego vemos. ¿Vale? Bien, mira, aquí empieza ya la ronda final, ¿ves? En el 14 empieza ya la ronda final para cerrar la sesión, ¿verdad? Pero bueno, ahí yo quería que todo el mundo hablara, ya lo sabéis, pero no era como antes que era una ronda con cada uno, sino que era más así, más general. Y entonces, bueno, pues finalmente cuando se cierran ese tema y ellos hablan ya del punto final un poco, ¿no? Ya sabéis que todo esto era buscando en aquellos aspectos donde hubiera más fallas, elevar el nivel, ¿no? Y ahora os explicaré cómo nosotros sabemos todo eso, ¿vale? Bueno, ahí como veis, corté episodios, fueron 18 en total, pero el 17 y el 18 no han servido de nada, ni siquiera los he analizado porque ya eran cosas más bien organizativas nuestras y tal, y en fin, cambiaba el discurso, pero no iban en la línea del trabajo, por lo cual ya eso ni lo he analizado, me he analizado del 1 al 16, que es donde estaba todo el contenido, que empezaba con uno y terminaba con otro, y aquí pues también terminaba ya con todo, con esa visión general, ¿vale? O sea, el corte de episodio yo creo que no es difícil, porque sencillamente se trata de que veamos cómo hay un conjunto de enunciados, de intercambios comunicativos, que van en torno a una temática, una idea, y cuando eso se ha terminado, ¿eh? Pasamos al siguiente episodio y vuelve a haber un intercambio comunicativo. Entonces voy cortando en unidades que son más complejas que los enunciados porque están, digamos, presididas el corte de esas unidades, la naturaleza de la unidad está presidida por la intención discursiva que tienen esos enunciados y por eso comparten el enunciado, el episodio. ¿Vale? Bueno, si esta parte está ya clara, ya tendríamos preparados los datos para analizarlos. ¿Vale? O sea, yo ya tengo este documento en el que constan los números en que la línea en que empieza cada enunciado y los episodios a los que pertenece cada enunciado para poderlo citar después en el informe analítico. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Isma, ¿tú cómo lo ves? No, no, no. Vale, Yo ninguna duda. vale, vale. Bueno, que sepas que todo esto es desarrollando
Ah, mira, está Pilar también, que no la habíamos saludado. Un saludo, Pilar. Estoy desarrollando Hola. una propuesta, hola Pilar, una propuesta que nos ahorra tiempo y esfuerzo, bueno, Manolo lo sabe, porque preparar las transcripciones en condiciones, etcétera, etcétera, todo eso va a llevar tiempo y no tenemos tiempo para los TFM. Entonces, como el trabajo académico no es para publicarlo en una revista, sino que lo podemos hacer sin entrar en Atlasty, sin entrar en todos esos formatos, pues he pensado este formato, que además lo he aplicado yo, y ya lo habéis visto, que da un resultado suficiente para la parte de investigación. ¿De acuerdo? Así que, bueno, una vez que tenemos preparado el documento, ¿eh? Ya procedemos a hacer el análisis, que como insisto, lo he hecho escuchando los vídeos, porque la transcripción es malilla. ¿Eh? Entonces, escuchando los vídeos, es muy sencillo ir haciendo lo siguiente. Empezamos el análisis, ¿vale? Esta primera parte es muy sencilla de entender. Esto es unos comentarios sobre la aproximación zooming y la interesencia, ¿vale? Os he mandado precisamente un documento aquí, tengo por aquí abierto, creo. Bueno, no lo tengo abierto. Os he mandado un documento aquí que se llama Microetnometría y Medición Educativa. Os lo abro un momento, ¿vale? Para que veáis que ya Manolo y yo estuvimos en un congreso presentando esta idea de la microetnometría, ¿vale? Que es un concepto de análisis cuantitativo y cualitativo mezclado, ¿vale? ¿Eh? ¿De acuerdo? De manera que la microetnometría es que yo parto de un concepto teórico cuantitativo, que puede ser una escala, un instrumento, o en nuestro caso, cómo piensa la gente en género, gravedad, no sé qué, ¿vale? Y con eso, ¿eh? Lo que hago es que hago un zooming. Un zooming significa que me acerco, ¿eh? Hasta un nivel microscópico, ¿lo ves? A el aspecto que quiero estudiar, ¿de acuerdo? Y cuando ya lo tengo en el plano, ahí que tengo enunciado, tengo episodios, ¿lo ves? Porque eso es lo que, cuando miramos a nivel micro, en el proceso concreto en que uno toma conciencia de algo, lo que hay es lo que uno oye de los demás y lo que uno dice, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros analizamos para comprender los actos cualitativos en la conciencia de género, ¿vale? Entonces, en ese proceso, ya sabéis que depende de la persuasión de una persona más experta y del aprendizaje de uno menos experto. Entonces, voy a pasarme todo esto, ¿vale? Porque solo quiero llegar al final, ¿eh? Al final, en que tengo estos dos conceptos que ahora nosotros, aquí están, nosotros manejamos. Cuando hicimos este tipo de investigaciones, dijimos, bueno, cuando se va a ese nivel mini micro tan pequeño, te puedes perder si no tienes puntería en la aproximación. La puntería es la teoría es la que te dice. Entonces, ¿qué puedo yo hacer con un alumnado como vosotros, por ejemplo, o como el alumnado de segundo? ¿Vale? Si me voy a un nivel muy básico, todavía en el de segundo podría ser, pero con ustedes no. Si me voy a un nivel muy básico, en vez de trabajar en el nivel metacognitivo, hubiésemos trabajado en el nivel de la ceguera de género. ¿De acuerdo? En el salto cualitativo ese. Pero era demasiado bajo para este grupo. ¿Vale? Y me interesaba cómo pensaban la cuestión de género y tal, las reglas del pensamiento, etcétera, como ya sabéis, gravedad, corresponsabilidad, atribución de culpa. Entonces, bueno, este efecto zooming hay que hacerlo bien. Es decir, si tú haces ese proceso y te acercas a un sitio donde no ves nada, a lo mejor porque no hay nada, porque no has apuntado bien con la teoría a donde tenías que apuntar. ¿De acuerdo? El efecto se llama zooming porque es como cuando en un vídeo te vas acercando a algo y vas perdiendo el contexto y cada vez es más micro, hasta que llega un momento, ¿no? Como en la película esa de Cariño cogido a los niños, ¿no? ¿Vale? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí. Vale. Sí, sí, sí. Vale. El zooming se entiende. Pues ahora vamos a ver la interesencia. Fijaros, la interesencia es otra cualidad que tiene que tener previa nuestra investigación, nuestro diseño, porque si no tiene interesencia, es decir, si los que participan, el que es experto no está intentando por todos los medios llegar a transmitirle esa idea de participación, esa idea de comprensión de la gravedad, esa idea de atribución correcta de la culpa, etcétera, ¿eh? Y saber hasta qué nivel
lo están haciendo, pues si no tiene interés en hacerlo bien y el que está aprendiendo tampoco se está pintando las uñas, pues no tiene interés en el tema, pues entonces un experimento de este tipo no sale bien porque es un experimento formativo. Y como tú bien sabes, en la zona de desarrollo próximo, la magia funciona, la magia del proceso de internalización y el traspaso de unas competencias de una parte al otro en ese acto social mínimo, micro, pequeño, que es la zona de desarrollo próximo, si no se hace eso con interesencia por todos los participantes, no funciona. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido esto? Sí, yo también lo he entendido. Vale, pues por eso lo ponemos ahora en el análisis, y todo esto, ¿vale? Lo ponemos en el análisis como punto de partida, ¿vale? Porque tenemos que dejar claro, porque esto es un análisis rarito el que ustedes están haciendo. Es decir, nadie me parece que había medido los saltos en la conciencia de género hasta ahora. Entonces hay que explicar cómo lo estamos haciendo, que es una aproximación mini-micro y por tanto el zooming tiene que estar bien hecho, que lo hemos hecho no sobre la parte de género como antes os presenté, que eso se hacía con gente más, vamos, sobre todo recién entrado en primero y eso. ¿eh? Y estamos en esta parte de la metacognición, ponemos el zooming, llegamos hasta el aspecto concreto de un pequeño desarrollo que se produce durante nuestro grupo de discusión, analizamos ¿eh? El ADN de ese proceso transformativo, que no es más que el proceso discursivo, porque por ese proceso nos hacemos conscientes, ¿verdad? Entonces, analizamos el ADN, vemos su composición, ¿no? Y empezamos bueno, aquí se explica todo esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Vale? De la aproximación y también de la interesencia, ¿vale? Ustedes cogerlo y poner lo que queráis. Y entonces, a partir de aquí, decimos, bueno, vale, es una microetnometría. La microetnometría es un concepto que hemos inventado aquí, precisamente en el grupo de investigación, para desarrollar un tipo de investigación que está entre lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Por qué? Porque usamos un método aductivo que requiere de una teoría previa, es decir, que sería casi un proceso a lo clásico cuantitativo, pero eso solo es el punto de partida, ¿vale? De manera que nosotros tenemos una teoría, aquí está. Esta teoría dice ¿eh? que que en el posicionamiento inicial puede haber conciencia previa de la magnitud del problema, no le causa sorpresa y ya sabía de su dimensión en la institución, o sí hay sorpresa y por tanto hay un impacto. Eso es lo primero que decimos, ¿lo hay o no lo hay? ¿Eh? Bueno, pues si va a haber un impacto, es que la persona ese impacto no lo tenía ya. Por lo tanto, si aquí pongo un cero, ¿eh? Si aquí pongo un cero, es que la persona ha dicho que sí, que le ha impactado el dato que ha visto. Y si le pongo un 1 es que no le ha impactado, sino que ya lo sabía, lo tenía clarísimo. ¿Vale? Evidentemente a todo el mundo le impacta un dato como el que hemos visto, ¿no? ¿Vale? Entonces, al final esto que es cuantitativo, lo estáis viendo, un cuantitativo solo binario, 0, 1, ¿vale? Pero es cuantitativo, ¿no? Lo vamos a llevar a una tablita, ¿vale? Legitimación. ¿Legitiman el diagnóstico? ¿Se lo creen? Porque si no partes de esa base no puedes seguir, ¿no? El proyecto, el proceso, ¿vale? Pues sí, pues se lo creen. Bueno, pues como veis, en la tabla, esta persona primera, que era Ramón, en este caso Víctor, pues empezó, pues, sorprendiéndose de los datos, del nivel de los datos y que eso pasara a la Facultad de Educación. Y después tiene el 1 porque aquí legitimaba en su manera de actuar, de hablar y de tal, no puso en cuestión en ningún momento que los datos fueran correctos como son, ¿no? Realmente. ¿Vale? Por tanto, yo voy poniendo ya en esta misma tablilla, ustedes no tenéis más que picar, bueno, no es picarle doble, me he equivocado, es picarle con el otro lado del ratón, ¿eh? Y le dice que te dé los números, modificar los datos, ¿eh? Mejor en Excel. Lo abrís en Excel y donde dice 0, 1, le ponéis las cosas, ya está, y te sale la gráfica, que es la gráfica de perfil que tiene esa persona al inicio. Porque aquí estamos en la ronda rápida esa inicial, yo estoy escuchando lo que ha dicho, ¿eh? Y antes de empezar con la ronda rápida de gravedad y tal, yo ya estoy con dos aspectos que al principio es importante. Primero, si ya sabía que allí había ese problema o si le ha sorprendido, ¿vale?
y por tanto si le está causando un impacto en su conciencia, ¿vale? Y si ese impacto es, digamos, legítimo o correcto o si se produce realmente porque cree que realmente esos datos son correctos. Entonces, con esos datos ya empiezo la siguiente parte. Comprensión de género, gravedad. ¿Lo ve grave o no lo ve grave? Pues ustedes todas dijeron que era grave, ¿eh? Y entonces el 1-2, ¿vale? Perdón, el 2-1, todo el mundo lo tiene arriba, ¿lo veis? ¿Eh? En los 4 participantes de mi grupo, ¿no? Entonces, esta es una tablilla para cada uno, para poner su perfil inicial en estos aspectos que se están diciendo aquí. ¿Atribuye la responsabilidad en el plano situacional a los perpetradores y no a las mujeres? Que es lo correcto. Sí, vale, pues entonces si lo hace de entrada, ahí no vamos a mejorar, el aspecto transformativo no se va a centrar en estos aspectos, que sí los tiene, ¿os dais cuenta? Entonces hasta el 2-4 lo tiene, pues sigo, ¿no? El 2-5, al nivel sociocultural político, ahí ya no se entraba muy claramente en el caso de este chico, otras personas sí, por ejemplo, la segunda participante, o en el caso tuyo, Isma, tú que estás ahí, bueno, está Pilar también, ¿no? Pues en el caso de Pilar sí que lo abordaba y en el caso de Isma también, ese nivel. Pero sin embargo, cuando hablábamos ya del compromiso de meterse en la institución, a participar, etcétera. Bueno, pues eso al principio no se lograba, porque quedaba claro que, en fin, que había otros que no se había hecho, que no estaban, y que eso es ahora, ¿no? Que se está pensando en esto desde que han visto unos datos y tal. Y entonces, esa parte es la que realmente nos muestra un camino transformativo a recorrer. ¿Os dais cuenta? Que ya se está recorriendo desde que se empezó a hablar con el primero, realmente. Y entonces, a partir de ahí, ya tenemos el perfil inicial de cada uno, ¿vale? Que esto es escuchar un poquito de pe a pa y seguir lo que cada uno ha mostrado en su posición e ir marcando. ¿Alguna dificultad con esto? No, yo lo he entendido. Daros cuenta que toda el grupo de discusión estaba enfocado a estos aspectos que dice aquí, ¿verdad? Con lo cual, y esta es la teoría cuantitativa o previa de partida que tenemos, en el caso de esta microetnometría que vamos a hacer, ¿vale? Y la microetnometría consiste en eso, en medir dentro de lo cualitativo, escuchar lo que la persona va diciendo e irle atribuyendo su puntuación en estos aspectos, ¿vale? Una vez que tengo ese perfil inicial, empieza el análisis cualitativo, ¿vale? De aspectos que nos parecen indicios de que se están produciendo en ese plano intersubjetivo, que no es de un sujeto o del otro, sino el que se produce entre todos, ¿no? Pues que se está produciendo una dinámica transformativa. Y entonces esto es muy sencillo de hacer porque ya antes hemos visto cómo poníamos lo de los episodios y tal, y lo vamos a hacer por orden. Nos vamos al episodio 1, que es el primero del posicionamiento inicial de la primera persona que hablan. Y entonces entre esos enunciados vamos a buscar aquellos que muestren cuál es la posición del individuo. ¿Comprende? ¿Sí? ¿Vale? ¿Se entiende? Dice, ¿Lo puedes bueno, repetir, Rafa? sí, mira, yo he empezado con el primer episodio en el que empiezo a hablar con Ramón, ¿os acordáis, no? Y en la primer episodio no es todavía la ronda rápida de la gravedad y tal, no, es sencillamente si le había sorprendido aquello de los datos, o sea, si se lo esperaba, y básicamente, bueno, su posición, ¿no? Como lo veía, que diera su... Y entonces hablé un poquito más de la cuenta con él, ¿os acordáis? Y después hablé menos con ustedes, haciendo más rapidita esa primera ronda, digamos, antes de empezar la ronda rápida de verdad del pensamiento. Entonces yo de ahí, de ese primer episodio, vi este enunciado que decía, aquí me centro en lo que dicen ustedes, no lo que diga yo aquí no importa, ¿vale? Eso tiene otro apartado luego, ¿vale? Entonces, viendo lo que decía Ramón, en este caso Víctor, ¿no? Dice, bueno, yo a raíz de la presentación de todos estos años he estado en la facultad, nunca he estado una amiga de la carrera, sí, me habla de una serie de cosas, y nunca había presenciado, dice, pero la verdad que los datos que se reflejan son escalofriantes. Por lo tanto, a él, esto que habíamos dicho de que le ha sorprendido la cuestión, es decir, que no era una cosa que él se esperara y tal, pues es correcto, ¿no? Por lo tanto, el punto de partida es adecuado, ¿eh?
Y después, bueno, pues yo sigo escuchando, ¿no? Y veo que dice, que en este episodio no dice nada especialmente interesante ya, pues ya no pongo más nada. Y ahora me voy al segundo, que es de Nerea, es para aquí, y veo que sí, que tiene un par de ellos que se pueden utilizar, pues los cojo. ¿Lo veis? Sí, sí, ¿Alguna sí, vale, dificultad? vale, vale. No tiene dificultad ninguna, porque como estoy dentro del propio episodio y yo sé de qué iba aquello, pues solo cojo aquello que me parece bien. Del tercero cojo uno de Pilar, otro de un par de ellos de Isma, ¿lo veis? Y ya después, cuando termino, empieza la ronda rápida, que es el episodio 5. Cojo a Ramón y de Ramón cojo aquello que me está diciendo su nivel de comprensión de la gravedad, su nivel de atribución de culpa, su nivel de compromiso, ¿de acuerdo? Buscando especialmente todos aquellos aspectos en los que hemos visto que estaba a nivel bajo, ¿eh? Y que pueda haber comentarios y cosas de compromiso nuevo, de algo, porque normalmente la gente dice, sí, sí, pues yo me estoy haciendo más consciente y debería quizá participar. Bueno, pues todo eso que te van diciendo, tú vas seleccionando algunos de esos enunciados que te parezcan interesantes, igual con las demás, ¿vale? Y los vamos poniendo, ¿vale? Pero quizás incluso antes de terminar esta tabla, te podrías ir a la siguiente, que es la última, porque esto lo hice yo escuchando primero, ¿eh? Escuchando nada más. Después ya fui poniendo todo el orden. Pero me voy a pasar las tablas de lo que cogí y me voy a ir al final de este análisis. Bueno, al pseudo final, porque hay un análisis del perfil moderador, ¿de acuerdo? Que esto lo tiene que hacer todo el mundo. Esto se llama autorreflexividad. Y se trata de responder a estas mismas preguntas, pues de una manera más o menos, me imagino, parecida a lo que he dicho yo. ¿Vale? Ahí lo tenéis. ¿Vale? Pero me refería a esto. Esta es la tabla final. Perfil pronóstico transformativo de la conciencia de género. Interpretación para cada participante. Entonces, para cada participante yo hago una tabla. Y fijaros la tabla. La tabla viene a recoger casi igual, no exactamente, lo del principio. ¿De acuerdo? Y entonces, yo aquí, lo único que tengo que decir es si esto está anclado de una manera estática, que eso no se va a mover, que no hay transformatividad ninguna, o si estamos en un proceso dinámico. Entonces, en el tema de legitimación, pues de entrada lo legitimó y además no parece que haya ningún problema en que eso sea un aspecto del que se pueda hablar, se pueda razonar, por lo tanto, es un aspecto dinámico en la conciencia del individuo. La conciencia de gravedad de género la tenía de entrada, o sea que no la va a perder, ¿no? La tenemos ahí. Atribución de responsabilidad. Bueno, a lo largo de la conversación, vemos que en el tema de responsabilidad situacional, pues le echaba la culpa a los perpetradores, en que el alcance de la responsabilidad iba más allá, digamos, de la situación, pero que sobre todo era corresponsabilidad situacional, ¿no? Bueno, pues eso pasa con casi todo. Después, en el tema del compromiso, es donde va a haber variación solamente en un nivel, que es el del compromiso político. Porque en los demás, todo el mundo dice algo que le acerca a la idea de participar, ¿de acuerdo? Pero a nivel del compromiso político, ya fuera de lo que sería el sistema universitario y tal, eso ya no está tan claro. ¿eh? Solamente en algún caso, vamos a verlo, por ejemplo, en el caso de Nerea, hay dudas, además. Es posible. Y en el caso de... Oye, esto que he cogido no es el último último, ¿no? Me parece a mí. Yo juraría que no es el último último. Bueno, el que os he mandado. Bueno, ahora lo vemos. Vale, en el caso de que está aquí Isma, ¿no? Por ejemplo, tampoco llegaba claramente a ese nivel político. ¿Y cómo he podido yo vincular este resultado o esta tabla final, que me permite interpretar que, bueno, que ya está muy cerca de todo ese proceso, pero que hay un elemento que es la participación política que no está clara del todo? Por las cosas que se dicen aquí, ¿de acuerdo? De manera que incluso, vale, esta no es la última. Espérate, que voy a cerrar esto, que esto lo pasé el otro día y después os dije, os he pasado uno definitivo. A ver dónde lo tengo, lo pasé aquí. Este no estaba definitivo, ¿no?
Bueno, pues lo paso de nuevo. A ver, lo cojo de aquí. Vale, preguntas. No, esto es el análisis. Análisis transformativo. Análisis cualitativo. Os lo paso porque tenéis que coger todas las tablas, todas las cosas y tiene que estar todo bien. Y lo vuelvo a abrir para que veáis que estábamos hablando de lo mismo. Solo que yo terminé de meter unas cositas el otro día que en el primero no estaba. ¿Por qué? Porque yo puse aquí, en las tablas, oye, ¿qué pasa? Este tampoco es. Oye, un momento, un momento, un momento, que este no es el definitivo. ¿Y dónde está? Un momentito. A ver. Yo había metido aquí los enunciados que justificaban esa duda. Y entonces no sé dónde está el documento. De verdad, que alucino en colores a veces. Vamos a ver dónde está el documento definitivo. Ay. Mira, voy a ver si se lo mandé, porque ya a María Ángeles se lo mando todo para que vaya revisando cosas. Aquí está. En este lo voy a pasar para allá. Aquí, para que lo tengáis. En este estoy seguro de que está bien. Vamos a verlo. Eso es. ¿Veis? Yo aquí al final, como los demás no hay duda, pues no pongo nada. ¿Vale? Está claro que hemos recogido ahí, a lo largo del proceso anterior, en la tabla anterior, hemos recogido enunciados que justifican todo eso, ¿no? Pero especialmente los que justifican esta duda, ¿eh? O que los que justifican que estos compañeros pues no han llegado a ese nivel, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de Ramón o Víctor, ¿no? 542. 542. Fijaros. Ay, qué desastre te tengo formado, ¿eh? Ahora he cerrado. Perdonadme, ¿eh? En la cabeza, a veces. Eso es. Docencia, FM, materiales y sesión. Y aquí tenemos el documento, ¿vale? Donde ya podemos mirar. eh, Hemos dicho 542, ¿vale? Pues me voy allí para que veáis cómo funciona un poco la cosa. 542, me busco la línea 542, que es donde, en este caso, Ramón, Víctor, ¿no? Pues nos ha dicho, la verdad es que a nivel de sociedad yo lo haría un poco más general, pues yo creo que todo el mundo al fin y al cabo tiene una gran pequeña medida, pero cuando lo hace, fijaros, no solo por denunciar, hay gente que a lo mejor acude a cualquier predicación familiar, ¿vale? Se va, de nuevo, no se va a la sociedad en sentido político, sino que se va a la sociedad como personas uno a uno que están en situaciones en las que hay violencia o lo que sea. ¿Vale? Es decir, que no va al nivel que yo buscaba ahí, que era si iba o no iba al nivel político. Y esto lo confirma luego en otro enunciado, como es el 592. 592. ¿Veis cómo funciona esto? Así se analizan los datos cualitativos. ¿Ves? Mira, dice, aquí me lo confirma, dice, yo la verdad, bueno, lo voy a leer bien porque esto yo después, cuando lo meto aquí, lo hago bien. O sea, lo pongo ya en condiciones, ¿no? Entonces, aquí, Ramón, el 500 era, ¿no? 500, ¿no? Como esto va por orden, es muy fácil de ver todo. Vale, aquí estamos, 500, por aquí andará. 600, aquí está. Dice, yo, la verdad que no, y pongo entre corchetes, no asume compromiso político, para que el que lo lee este fragmento entienda, ¿no? El contexto en el que estaba hablando Ramón en aquel momento, ¿no? Sí, yo la verdad es que meterme en política ahora mismo no lo veo, la verdad. O sea que lo está diciendo claro, ¿no?
pero la verdad es que es cierto que sí me comprometería ante un caso particular. Él va al caso particular siempre y a la cuestión situacional. Entonces yo aquí lo explico, ¿no? Digo, bueno, compromiso situacional, ¿de acuerdo? Y por eso lo resalto luego allí. Y aquí, pues igualmente, antes, espérate que se me ha saltado, como es un PDF. Ay, es que no me deja. Aquí, eso es. Aquí le puse situacional también, ¿no? Y después, bueno, pues no ha habido en ningún momento una situación en que él, digamos, declare una posición, por decirlo de alguna manera, perdón, ahí, más comprometida. Entonces, en ese aspecto, no cabe duda de que a Ramón, ¿ves? Hay que quitarle este aspecto. Esto no está en un plano dinámico, esto no se está discutiendo la participación política. Sin embargo, hay otras compañeras que en algún momento, por los enunciados que han hecho, que están ahí marcados los que son, sí que están en otro plano, ¿eh? Más implicativo. Otra cosa es que se den las condiciones, las capacidades o lo que sea, y sobre todo el capital social, etcétera. ¿Vale? Bueno, decirme, ¿habéis entendido cómo está hecho el análisis? Yo sí lo he entendido, Rafa. Lo que tengo es una pregunta de las Sí, primeras tablas, esa sí, en la que pone interpretación y tal arriba. sí. ¿Esa columna nosotros tenemos que modificarla según lo que hayan dicho nuestros alumnos o esa la dejamos tal cual? No, la tenéis que ir cambiando, claro. Vamos a ver. Vale, vale, vale. El orden es el siguiente, mira, el orden es el siguiente. Tú vas y pones el primer enunciado, tú vas, bueno, primero pones el episodio 1 y del episodio 1 destaco este enunciado, que es el que me marca la posición de esa persona, ¿no? Y ahora aquí lo interpreto. ¿Entiendes? Dice, bueno, ¿por qué he puesto yo esto aquí? Porque es una huella del impacto en este sentido, de que le ha parecido que el dato era escalofriante, por lo tanto, en este primer aspecto que yo estaba valorando, aquí, en este, toma conciencia previa de la magnitud del problema y tal, ¿eh? Pues ya sé que no tenía conciencia previa, con lo cual el impacto en la conciencia ya lo doy por hecho a partir de ahí, ¿vale? Pero sigo analizando lo mismo con las demás personas. Y entonces, tú date cuenta, yo aquí lo único que he hecho es poner en qué episodio está el enunciado que pongo aquí, ¿verdad? Como van por orden, o sea, esto va por orden, del 1 al 16, el 17 y 18 que no eran contenido interesante, ¿no? Y igual también te podías saltar alguno por el camino, porque no veas interesante poner aquí nada o lo que sea, ¿vale? Pero en principio yo voy poniendo un enunciado, lo explico, y ese enunciado pertenece al episodio correspondiente, está perfectamente identificado, y cuando lo he puesto aquí es porque tiene alguna interpretación interesante. ¿Vale? Vale, vale, vale. Vale, esa es esta tabla. O sea que volvemos a repetir un momento para que se asienten las ideas. ¿Vale? Nosotros tenemos una guía de análisis cualitativo, pero es un análisis cualitativo especial que le llamamos microetnometría, porque nos basamos en un modelo teórico previo, ¿vale? Cuantitativo, por decirlo de alguna manera, que aquí lo hemos convertido en ceros y unos nada más, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es hablar de que la aproximación que hemos hecho es la correcta. ¿Por qué? Porque las personas a las que nos dirigimos están más en este plano metacognitivo, no están todavía, sin duda, en este plano, todo eso se explica ahí, en el texto. No están en el plano del estilo de pensamiento y tal, porque eso implica ya una socialización en el mundo feminista y tal, que ustedes en general no tienen, ¿de acuerdo? Pero tampoco están en el plano de la ceguera de género, que no saben ni entienden en fin, que hay una serie de maneras de pensar con estereotipos, mitos y tal, que impiden que uno piense las cosas como son y te provoca esa ceguera de género, ¿no? No estamos en ese plano, estamos en el plano del pensamiento. Y ese plano lo hemos definido, porque es, digamos, un plano en el que, observando con nuestra teoría el plano, en gravedad, atribución de culpa y tal, estamos viendo cómo piensan, cómo piensa y por tanto qué nivel de conciencia de género tiene el individuo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya sabéis que hablamos de la interesencia y del zooming,
para dejar claro que tiene sentido esa aproximación, que se hizo además con interés por parte de todos los participantes, que aplicamos este concepto cuantitativo teórico, ¿eh?, para el análisis microetnométrico, que se compone tanto de este análisis cuantitativo de perfil inicial y final, que has visto en la tabla, ¿no?, como de un análisis más cualitativo, que se trata de los enunciados y episodios, que son las evidencias de las huellas del impacto de cambio en la conciencia. Y ya está. Y cuando uno termina de exponer todo esto en orden, queda perfectamente explicado, como creo que ustedes lo pueden ver, ¿eh? Después hay otra segunda parte que tenemos aquí, que es fijarse en cómo he actuado yo y no, nunca lo hace uno perfecto, ¿no? O sea, que cómo he actuado yo como moderador. Porque yo soy el que tiene que dar el primer golpe para que se produzca la primera onda, para la irradiación ondulante, ¿no?, de la conciencia de género. ¿Lo habré dado bien o no? Entonces, vuelvo a preguntarme, ¿ha sido acertada el zooming? La persona en el grupo de discusión, la persona moderadora, ¿ha influido? Porque debemos influir en que la gente se plantee cosas que a lo mejor hasta ese momento no se ha planteado, ¿no? ¿Y he cometido errores? Pues yo sí, reconozco que creo que cometí un error importante al meter lo de las cámaras de vigilancia. No tenía que haber dicho eso, ¿eh? Pero bueno, tú analiza lo que crees que has hecho bien y mal y lo pones aquí, ¿no? Y después si si el estímulo audiovisual jugó un papel importante, pues sí, yo creo que sí, ¿eh? Y no sé, cosas así. Después, ¿se logró transformación en las conciencias? Bueno, pues es evidente, a la luz de los resultados finales que os he puesto, ¿eh?, que en los aspectos del compromiso se movilizaron algunas áreas, ¿eh? Se movilizaron algunas áreas y otras no se lograron movilizar, pero sí claramente se movilizaron. Y en el resumen queda claro que hay una propia autoconciencia transformativa, es decir, que la propia persona dice que cree que sí, que esto le ha transformado su nivel de conciencia, ¿eh?, que tiene más conciencia a partir de estos datos de la desigualdad de género. Y bueno, que hay un cierto compromiso, sobre todo en el plano situacional, ¿no? El pronóstico sobre todo, es si la persona va a dejar pasar alegremente o no, y no es el caso, ¿no? Una situación de violencia, ¿vale? Y bueno, todo eso pues sale de lo que habéis dicho en el grupo de discusión. Por lo tanto, es el análisis del grupo de discusión, ¿vale? Voy a parar un momentito y voy a preguntar si esto se ha entendido, ¿vale? Y me decís, ya ves. Vale. Bueno, ¿qué me decís? ¿Se ha entendido? Yo sí, yo ya ¿Habéis estoy mucho más visto? tranquila. Lo Sí. habéis visto que lo he simplificado mucho, ¿no? Porque claro, te ahorras toda la parte de Manolo, toda la parte informática, el tema de que las licencias, que tampoco lo veo yo muy claro, esto de cuándo, dónde lo van a poder hacer, el tiempo que todo eso supone. Cuando es una cosa que está tan en nuestras manos, porque está tan claro, el grupo focal, el focus group, está muy focalizado en lo que queremos. Y como está hecho de esa manera, yo creo que no hace falta tanta... Vamos, no hace falta. Si desde luego si fuéramos a publicar un artículo, sí que sería necesario meterlo en Attractive y hacerlo todo de una manera más ordenada. Pero con este sistema, el sistema de referencia está claro, el corte de episodios de unidades, tanto enunciados como episodios, se puede hacer perfectamente, también referenciado después para explicarlo en el texto, ¿verdad? O sea que a partir de ahí, con este procedimiento mucho más sencillo, ¿eh?, tenemos resueltos los análisis. ¿Que tenéis más de un grupo? Pues podéis hacerlo si queréis. ¿Que no? Pues me hacéis un grupo. Hombre, a ver si es transformativo, porque si no es transformativo es un rollo. Habría que declarar al final, que por cierto de eso no hemos hablado, pero al final del todo, creo recordar que se decía pues el resumen de lo logrado con todo esto. Aquí está. Bueno, un pequeño resumen final que dice: en este grupo de discusión que ustedes habéis participado, ¿no? A ver si estáis de acuerdo. El manejo de las reglas del pensamiento de género en el grupo de discusión se vio superado, bueno, que lo teníais superado en las competencias más básicas de gravedad y atribución situacional. Todo el mundo lo hacía bien, que lo manejaban bien por las personas participantes. Sin embargo, hubo claras diferencias competenciales en los planos más vinculados a la corresponsabilidad y el compromiso. Estos elementos se ven más anclados en el plano situacional en general,
y mayor movilidad de algunas personas hacia la parte política que de otras que claramente no se ve en el grupo de discusión que se hace a su estado de conciencia. ¿De acuerdo? Ya sabéis que nosotros partimos de esta teoría. El estado de conciencia depende de estos niveles o saltos cualitativos que van desde la ceguera de género a aprender a pensar en género, a socializarse y hablar y tener el estilo bueno, de identidad de la gente que trabaja en el tema de género, a tener mayor competencia en la resolución de los problemas de género y bueno, el último paso de la conciencia de género es pues construir género donde uno vaya y donde uno esté, de manera comprometida, ¿verdad? Entonces, con esa teoría de fondo, nosotros podemos analizar muy bien todo esto, ¿verdad? Y llegar a una conclusión, ¿cierto? Sí. Pues vale, pues vale. Pues bueno, a partir de aquí, preguntas, dudas. Yo estoy contento, ¿eh? Yo estoy muy contento porque era una incógnita de si seremos capaces de lograr un grupo de discusión focalizado de manera que sea verdaderamente transformativo. Pues yo creo que sí. La clave está en el estímulo, la clave está en toda la estructura que le hemos dado y en, bueno, todos los grupos nos saldrán bien, pero en general creo que será un golpe y que hay una cierta irradiación ondulante, que era el objetivo de nuestra intervención. Es decir, aquí ya la intervención excede la idea de recoger datos. Por eso la microetnometría, os he mandado un capítulo, ¿no? Me parece. Esta gente tendrá el libro. Sí, el libro lo mandé el otro día, ¿no? O sea, lo pongo por aquí y lo miro. Yo creo que os mandé el libro de la microetnometría. Está, a Sí, yo ver, creo que sí. ¿eh? Si era un libro que se bajaba y dentro, este es, ¿ves? El capítulo 1 de este libro está explicado el sentido feminista y a la vez el sentido diagnóstico, porque esto es lo que decía Vygotsky, esto es un diagnóstico auténtico, según micronometría, un método de diagnóstico feminista en educación. Y entonces, bueno, como es el primer capítulo, muy fácil de localizar, lo tenemos aquí y yo creo que está bastante explicado, ¿no? Pero está hecho el ejemplo sobre la base de la conciencia de género, el salto cualitativo primero, ¿vale? Y con ustedes hemos hecho el segundo, ¿ves? Aquí está hecho en el primero, en la ceguera de género. Y entonces, lo que hacíamos era una cosa muy parecida. Le preguntábamos a la gente por los mitos, y si se tragaban los mitos, empezábamos a discutir con ellos a ver si sale. ¿Ves? Estos eran los mitos. La gente me rellenaba la encuesta, pero en vez de terminar ahí el diagnóstico clásico, termina cuando la gente te rellena la encuesta, ¿no? ¿Eh? Pero nosotros no, nosotros lo que hacemos es ahora discutirlo con ellos. ¿Eh? Y empezábamos a discutirlo. Esto eran diadas, ¿vale? Y al discutirlo, tratábamos de que cambiara su posición, explicándole que estaba usando un mito, que era una cosa falsa y que además estaba minimizando, culpabilizando a la víctima, exonerando al perpetrador, lo que estuviera haciendo, ¿no? Entonces, cuando ya le explicas eso, la persona dice, ah, pues ya me estoy haciendo más consciente de esto, claro. Yo entonces no diría eso en ese ítem, ¿vale? Entonces, al principio me decías esto, y al final, bueno, aquí es al revés. Aquí al principio me decías esto y al final has bajado a este, pues, has bajado un rango, ¿no? En este caso, como eran rangos, se podía. Aquí en el nuestro es 0,1, con lo cual no hay rango, que solamente o está o no está. Por eso no he puesto el principio y el final en la misma, sino que lo hemos hecho el principio del inicio y después al final es una tabla, pero que en realidad es que solo hay un nivel de mejora posible, no tiene sentido estar haciendo gráfica para todo, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí, llegábamos a conclusiones sobre esos niveles de conciencia que la gente muestra, bueno, pues esto ha mejorado. Y bueno, ¿y qué le dije yo? ¿Qué dijo él? ¿Entendéis? Todo eso está ahí en este tipo de análisis que ya digo, pues es muy parecido a lo que hemos hecho nosotros, ¿vale? En realidad, ahí lo tenéis, porque tenéis teorías sobre esto. Ahí tenéis toda la teoría sobre en qué se basa esta historia, ¿vale? Vale, bueno, pues sí, sí que estaba aquí ya. Yo creo que os he ido mandando prácticamente todo. Bueno, eso era bibliografía. Vale. ¿Dudas, preguntas? Venga.
A ver, Yo quería aquí preguntar tenemos porque esto. yo ya he hecho los dos grupos y el primero es de 4 y el segundo es de 6. Y entonces digo, a ver, el primero era de 5 pero falló en una última hora y me dijo Manuel que no había problema porque fueran 4. Eso no es problema. Si está entre 4 y 6, es un grupo. Ahora, lo que tú tienes que elegir, si te quedas con uno o con otro, es Sí, es que es más donde tú, transformativo el de 4 creo, entonces por eso eso. es, donde tú creas que ha sido más transformativo, porque, vamos a ver, nosotros lo que estamos demostrando es que cuando tú das un golpe y se produce esa onda, ¿entiendes? Por ejemplo, hemos hecho un estudio cuantitativo de nuestro entorno sobre violencia sexual. Bueno, no sé si el tuyo era sobre Atmósfera, atmósfera. violencia, sobre atmósfera. Bueno, pues da igual. Hemos hecho un estudio sobre atmósfera y tú has visto, además me interesa mucho que me cuentes, porque de esto ya lo he visto, de violencia sexual he visto que salió bien y tal. ¿Cómo fue el estímulo? ¿Les impactó? Sí, o sea, todas me mencionaban que no tenían ni idea de que esa cifra pudiese ser real, o sea, que no, que Claro, estaban fíjate, impactadas, que no se imaginaban que fuesen tantas. claro. Bueno. Pues ahí la clave está en eso, en hacer este análisis poquito a poco, ya digo, sobre todo escuchando el vídeo y después ya localiza el enunciado que sea, lo copia, lo pega y lo corrige. Pero ya solo corrige esos enunciados que usa, no toda la transcripción, ¿vale? Vale. Que sería lo correcto, ¿eh, Pilar? También te lo digo. Lo correcto sería corregirlo todo, pero bueno, y meterlo en Atlasti, en fin, lo que Manolo es especialista, ¿no? En ese campo. Pero yo veo que eso nos llevaría mucho más allá del tiempo razonable para un TFM, ¿vale? Vale, Venga, perfecto. dudas. Inma, Pilar, más dudas que podáis tener. Yo nada, es que ya lo he ido preguntando todo. Yo ya no tengo nada, creo. Muy bien. Bueno, yo un Vale, poco ahí tenéis también los de cara documentos. a estructura del documento, que entiendo que esto va en análisis de resultados o Bueno, no, por este tenerlo un documento, poco. este documento de análisis y la transcripción también anonimizada, ¿eh? Eso va todo en anexo. Y Vale, tú en sí. el texto solo haces referencia a que has hecho tal cosa, pues en el anexo tal cosa, ¿no? Y obtuviste tal resultado. Es que no hay espacio para meter nada de esto, ¿vale? Claro, claro, por eso pregunto, digo que no sé dónde. Yo lo voy Esto como va en anexo citando, todo. O entiendo. sea, todo este documento, si yo estuviera haciendo el TFM, tanto este documento con la de esto anonimizada, con los datos anonimizados, ¿no? Como el documento del análisis este, ¿no? Espérate. Este, ahora tengo un problema y es que tengo un PDF. Bueno, este no era error nuestro, vale. Tanto ese como este documento, lo pongo en anexo. Obviamente, quitarle esto, quitar aquí y poner este FM, lo que sea, ¿vale? ¿Eh? Vale. ¿Me entendéis, no? Sí, o sea que el texto ese hay que ponerlo también en anexo. Claro, y además para hacer el análisis coge todo este documento tal cual y verle cambiando lo que tenga sentido cambiarle y lo que te sirva lo deja, ¿vale? Vale. Y todo Vale. esto está hecho ya y preparado y nada más que ya te metes aquí y dices, bueno, pues le voy a cambiar los números porque yo lo hice a mano primero, me saqué esto pues, lo fui escuchando y a mano iba anotando qué número le iba a poner en cada sitio, ¿no? ¿Sabes? Vale. Bueno, y ahí lo que estamos haciendo es interpretar, que es lo que hace la cualitativa, interpretar lo que dice la persona desde el punto de vista del grado de conciencia que me está mostrando en estos aspectos concretos. ¿Vale? ¿Entendido? Perfecto, pues yo ya no tengo más. Vale, pues yo creo que quizás sea el momento de ir terminando la grabación. Manolo, ¿algo que añadir? Nada, yo creo que ha quedado bastante sistematizado, que si se ponen en mente en barbecho, Esto cero en, y en- en uno, una, en calificar una con cuál, semana lo tienen hecho, yo creo que sí, ¿eh? Y os ¿eh? No, quitáis no es ya un pues, análisis prácticamente. complejo. No es un Creo que sí. análisis complejo, no hay que irse, no estamos diciendo como vamos a estudiar la identidad de la persona cuando habla de la violencia con qué. No estamos hablando de cosas así complejas, de análisis del discurso complejo, ¿no? Estamos haciendo un análisis de contenido de lo que las personas han dicho, interpretando lo que quieren decir desde el punto de vista de la conciencia y ya está.
Y ya habéis visto el ejemplo, ¿no? Que como lo habéis vivido, pues, ¿vale? Manolo, es que me pareció razonable que yo lo pensé, digo, bueno, mientras yo, en vez de hacer el análisis, me dedique esta semana de Semana Santa a preparar los datos, a hacer la transcripción y tal, digo, cuando se pase el tiempo ya no da tiempo a nada. Y Rafa, entonces que pensé el puedes estar procedimiento presionado. este, Rafa, que digo, pues esta gente que apliquen también este procedimiento rápido. Y ya si se quiera sacar una publicación, pues el que quiera participar, pues ya lo hacemos, pero ya eso implicaría pues, todo el trabajo de transcripción bien, de meterlo en Atracti, etcétera, etcétera. hombre, Bueno, ¿qué me decís? Bueno, y aparte que también se podría llegar más allá de lo que es un análisis básico, pero al fin y al cabo es un TFM. Nos vamos a pedir en un tiempo académico como el que tenemos, no podemos pedir más, pienso yo. Rafa, si me lo permite, es Sí, que, claro. hombre, quería decir algo, porque es que creo que, ¿cómo decirlo? Has democratizado la investigación cualitativa. Es impensable hace unos años que alguien pudiera hacer un trabajo tan abstracto y si no llegase por el esfuerzo que acabas de hacer. Es que has traducido todo el aparataje metodológico que conlleva una investigación cualitativa, lo has traído al mundanal ruido de la cuantitativa. Es que lo has simplificado enormemente. Yo creo que el esfuerzo que has hecho vamos, a reconocértelo y darte un premio a ti. Bueno, pues Sinceramente, gracias. me ha encantado porque sé lo que hay detrás de cualquier Pero análisis. eso me lo dice luego con una cerveza, Manolo, que aquí Ay, estamos ay, grabando y esto es una no, vergüenza. si es que me Una tiene, vergüenza decir esas cosas. es que me Eh, imaginaba que ibas a bueno, plantear algo así por lo que ya nos venías mandando, pero es que lo has plasmado de manera maravillosa. La verdad que me ha sorprendido, sí, sí, yo me también estoy estoy reaccionando ahora contento. mismo. Creo que queda claro que tanto el procedimiento como el análisis ponen de manifiesto el grado de transformabilidad instantánea tan pequeña, ¿no? En ese nivel mini micro que se observa y por tanto hemos dado la diana, digamos, ¿vale? Totalmente. Y creo que ellas, como TFM, también pueden estar contentas de que conocen un sistema de evaluación institucional basado en la investigación-acción feminista, basado en un enfoque de método mixto, o sea, una cosa actual y compleja, pero al mismo tiempo que está claro que es útil. Y que el feminismo no analiza los datos y se queda ahí, como hace la investigación tradicional, y te da conclusiones, ¿no? Es que el feminismo quiere transformar la realidad, de manera Es que emancipatoria, es que es una eh, investigación que estamos transforma. dando ejemplos, porque hemos desarrollado un proceso de enseñanza recíproca en el que yo he intentado transformar sus conciencias en lo poquito que pueda y formarlos para que hagan eso luego ellos con... y eso, quiera que no, yo creo que tiene que ver con el concepto de radiación ondulante. ¿eh? Pues sí. Bueno, Pilar, Isma, ¿queréis que nos despidamos? ¿Queréis decir algo más? Yo nada, que estoy mucho más tranquila que lo veo Ya fácil, o lo sea, ve lo veo abarcable, largo, ya te has dado cuenta de que es una cosa sencilla. sí, Yo lo he hecho pero que estoy en una mucho más semana que me tranquila. levantaba a las 6 y a las 10 dejaba de trabajar. O sea, en 4 horas diarias, durante 5 o 6 días, lo he terminado todo. Y yo he tenido más porque he tenido que escribir la estructura, pensarla, ¿eh? Y todo eso lo tenéis ahí, tenéis las tablas hechas, los gráficos, todo eso lo podéis usar, todo, ¿vale? Sí, vamos, Cada yo esta una. semana he estado leyendo la transcripción varias veces y pensaba, a ver, ¿cómo analizo esto? Claro, no lo entendía, Pero que ahora pero ya lo ya tienes más sí, claro. Yo os lo he dicho desde el sí, principio. sí, En sí, esto, la clave está en el orden. Tú vas por orden. Tú dices, primero voy a hacer la tablita esta inicial de ceros y unos, ¿eh? Y es escuchando el vídeo, tú vas oyendo, bueno, pues te parece tal, y ya se te va quedando. Ya se te va quedando. Bueno, pues voy a ver el siguiente, tal. Y eso después, conforme vas analizando otras cosas, yo corregí luego. Es decir, de las primeras propuestas que hice, después fui corrigiendo y decir, bueno, pues en realidad aquí le puse un uno pero no, en realidad no llega al uno. Voy a ponerle un cero, ¿no? Y entonces, bueno, pude ir, yo voy a dejar de compartir. Eh, pude ir haciendo esto. Y ya digo, si vas por orden, dice, bueno, ¿qué dificultad tiene? Por ejemplo, responder a la parte cuantitativa, esa primera, ninguna dificultad. Es cuestión de escuchar lo que dice y ya está. Y tú lo interpretas y respondes. Y después lo de buscar los enunciados, que es súper fácil, porque son todos esos enunciados que dicen algo, que no es una cosa que no viene a cuento o que no dicen
algo de interés sobre el nivel de conciencia de la persona. Y como tenemos ese recorrido que va desde lo situacional, la atribución de culpa, la gravedad primero, ¿no? La atribución de culpa, y vamos haciendo la escalera situacional, sistémica, o sea, de la facultad, sistémica universitaria o política, ¿no? Y el nivel político es el difícil, el que nadie llega, porque ya el grado de conciencia que se necesita es alto. Y normalmente ya son gente que va a empezar, que está dando ya el pie, ya tiene el pie puesto en el siguiente salto cualitativo, que es el de la socialización de género. ¿De acuerdo? Que implica participar en los colectivos feministas y ese tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, no sé si... Venga, dudas, preguntas o cerramos. Corto entonces la grabación. Yo creo que ya tenemos grabación para los compañeros y compañeras. Vamos a decirle que deje de grabar, detener la grabación. Detener. Pues nada, muchas gracias.